Dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento, respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Verso número 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Tome su lugar. Amén. ¿Cuántos tenemos enemigos? ¿Cuántos tenemos enemigos? Mire, aquí el salmista era una persona muy entregada a Dios. El salmista David, en los cuales pues los enemigos querían verlo destruido, lo destruido. La Biblia dice que el salmista un día dijo: en mi angustia invoqué al Señor y me respondió y me libró ¿de qué? De todos los problemas, de todos mis temores. El salmista dice: ¿cuándo fue cuando lo libró el Señor? Cuando estaba en angustia, cuando estaba en un problema. Hoy le quiero decir que cada situación que pasemos o problema, dice la Biblia, echar toda nuestra ansiedad sobre Él y Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. O sea que Dios no nos ha abandonado. Dios siempre ha estado al pendiente de nosotros. Amén. Por eso cuando vemos que el salmista no la estaba pasando tan bien. Había una situación en él que tenía pues los enemigos querían destruirlo. Y hay ocasiones que hay enemigos que nos quieren destruir. El enemigo de nuestra alma, para que mejor me entienda, el enemigo que es Jesús lo reprenda, al diablo. Pero ¿qué dice? Escucha, oh Dios mío, mi oración. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo se va a fortalecer nuestra fe? ¿Cómo se va a fortalecer? ¿Cómo se va a fortalecer nuestro espíritu? ¿Cómo Dios me va a responder a mí? ¿En qué forma me va a responder Dios a mí? ¿Por medio de qué? De la oración. Dígale que tiene a su lado: sabes que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Cuando usted se pone a orar, no solamente hoy en la noche o en la madrugada, no sé lo que quieras orar, ¿a qué hora está orando? Pero cuando usted ora diario de verdad al Señor, no hay enemigo que pueda tocar su alma, porque usted tiene un vallado de ángeles que están al pendiente de usted. ¿Qué dice el Salmo capítulo 91:1? Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. En otras palabras, yo tengo que habitar al abrigo, porque si yo me salgo del abrigo del Altísimo, llega el enemigo y con mucha facilidad me va a poder controlar. Amén. Cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Vamos otra vez lo que dice el salmista David. Diré yo al Señor, diga todos, diré yo al Señor. Que dice: mi esperanza, mi castillo, mi libertador. ¿Quién es el que nos va a libertar? Dios a través del Señor Jesucristo. Dice: mi libertador, mi pronto ¿qué? Auxilio. Entonces dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Todopoderoso.
Y nosotros tenemos que habitar a la sombra del Omnipotente. Porque el salmista, vea lo que dice. Dice, diré yo al Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo el salmista? Que el salmista tenía un Dios personal, como el Dios personal que tiene que tener usted y yo. Por eso dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién voy a confiar? ¿Podemos confiar en una persona, un hermano? No hay que tener mucha confianza. Vamos a confiar en el que hizo los cielos y la tierra, el que nos dio la vida, el que nos da el oxígeno para que respiremos. Vemos que el salmista estaba orando porque lo perseguían los enemigos. Vea lo que dice. Dice el verso número 1, Salmo 55:1, dice, escucha, oh Dios. ¿Qué le estaba diciendo el salmista? Que escuchara. Muchas veces pensamos y oramos, sentimos que Dios no nos está respondiendo o que Dios no está escuchando. Dios no escucha cuando una persona no ora, pero Dios escucha cuando le clamamos, cuando le pedimos que tenga misericordia de nosotros, pues Dios va a escuchar. Amén. Él siempre va a escuchar la oración rica que haga o la oración pobre que haga. Él siempre va a escuchar una oración. Amén. Y vamos a ver lo que dice. Dice, escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. No te escondas de mi súplica. A causa de la voz del enemigo. ¿A causa de qué dice? De la voz del enemigo. ¿Qué es lo que nos ha dicho el enemigo? ¿Qué es lo que le ha hablado el enemigo a cada uno de nosotros? El enemigo siempre está hablando lo contrario a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? En todos, y más a lo mejor conmigo, nos mete desánimos, nos mete muchas trabas, que ya no queremos seguir adelante. Ayer me pasó algo tremendo. Estuvo lloviendo y entró un desánimo. Estuve a punto de decirle a los de los hermanos de San José que ya no iba para allá, que me iba a quedar en la casa. Porque cuando el enemigo entra un desánimo en ti, te pone muchas cosas, muchos pensamientos, en los cuales no debemos de escuchar la voz del enemigo. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dile que tienes a tu lado, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando entra un desánimo en nuestra vida, por ir al lugar que tengas que ir, es porque va a haber una bendición. No te tienes que rendir. El salmista tuvo un encuentro real y verdadero con Dios. Podemos tener un encuentro con Dios nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo voy a tener ese encuentro? Cuando yo le alabo, cuando yo oro, cuando yo le pido. Ahí está Dios para responder a su pueblo. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. ¿Qué estaba pidiendo el salmista? Destrucción a los enemigos. Tenía enemigos. Por eso le preguntaba al principio que cuántos tienen enemigos. Yo creo que sí tienen enemigos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Nuestro peor enemigo es la carne, porque la carne no quiere orar. Dígame quién es el que dice, de los que digan, no hermano, yo oro pero con libertad y así.
Sí, yo sé que va a orar 15 días o un mes, pero fervientemente. Pero después, yo tengo 8 años orando, 3 de la mañana. Y me pasó algo que quiero contar de cómo somos atacados. Y me llegaban mensajes de Estados Unidos, Tijuana, Veracruz y de otros lados de Guanajuato. Y me decían, hermano, hoy no nos mandó la bendición. Duré 2 días sin mandar ninguna escritura. Yo mando más o menos arriba de 80 a 100 mensajes en la madrugada. ¿Y qué es lo que estaba pasando conmigo? Que el enemigo me estaba ganando. Me acostaba, póngale usted, a las 10 de la noche y despertaba a las 6 de la mañana. Con un arrepentimiento, me sentía vacío, sentía que yo no podía, me postraba a las 6 de la mañana, pero yo no podía, no sentía paz en mi corazón. Y le digo, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Después empezamos a orar. Después, el siguiente día, le dije, yo no voy a poner despertador porque yo no pongo despertador. Señor, ¿me vas a ayudar? El siguiente día, otra vez de corrido, y no podía despertar yo a la hora de la oración. Me estaba ganando mi carne. Me estaba ganando el enemigo, para que mejor me entienda. Y entraba un desánimo en nuestra vida. Y yo un sueñazo en el coche, pero un sueñazo, un ataque muy feo. Todavía el domingo que fuimos a Salvatierra, iba yo con tanto sueño, estaba tirado un fierro en la carretera, yo lo vi, pero nunca lo esquivé. Iba yo dormido en el coche completamente. Y le digo a mi esposa, me siento con un sueño tremendo, un cansancio tremendo, le digo. Y ella me dio unas gotas que arden mucho en los ojos. Y de esa manera pude despertar un poco. Por lo cual le quiero decir algo. Que el enemigo más cercano que tenemos es el que no nos deja orar. ¿Cuántos lo creen? O dígame, ¿lo hacemos con libertad? No, hermano. Mire lo que dice. Dice, a causa de la voz del enemigo. Dile que tienes a tu lado, no escuches la voz del enemigo. Vamos a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios. Cuando yo le digo, Dios, ¿qué me está pasando? Me siento mi cuerpo que me está temblando, me siento muy débil. No puedo. Pero le doy gracias a Dios que Dios me empezó a fortalecer. El siguiente día ya me pude levantar a las 2:30 y otra vez a las 2:30 y 2:30. ¿Por qué, hermano? La Biblia dice, Jeremías 33:3, todo lo conocemos. ¿Qué es lo que dice? Dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar cosas grandes, no pequeñas. Dile que tienes a tu lado, ¿qué Dios tienes tú? Porque si tenemos un Dios pequeño, vamos a ver cosas pequeñas. Si tenemos un Dios grande, vamos a ver cosas grandes. Amén. Aleluya. Pero ¿qué dice el Señor? En el Salmo 55:22, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? El 22, ¿qué dice? ¿Qué dice? Echa, bro, el Señor tu carga. O sea que yo no me tengo que preocupar. ¿Cuál va a ser mi preocupación? ¿Cuál va a ser la preocupación que vamos a tener? La oración.
La oración tiene poder. Cuando Dios responde, responde a alguien que ora a Dios. Amén. Pero cuando alguien ora a Dios, nos hemos salido de la cobertura de Dios. Y yo te voy a invitar, amado de Dios, que no nos salgamos de la cobertura de Dios. A veces nos sentimos cansados, somos cuerpo y todo, si nos cansamos. Pero dice el Señor que nuestra fortaleza es el Señor. Amén. Vamos a ver lo que dice. Dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. No la estaba pasando bien David. No la estaba pasando bien el salmista. Pero cuando Dios, ¿qué le dice? ¿Cuál es la revelación que le da? Echa sobre el Señor tu carga. ¿Cuántos tienen cargas? Usted cuando tenga una carga, ¿qué dice Mateo capítulo 11, 28? Dice, vengan a mí. ¿A quién tengo que ir? Dile que tienes a tu lado, tú no tienes que recorrer a la brujería. No tienes que recorrer a los hechiceros. Tenemos que ir a ver al Señor. Me decía una persona en otro rancho, donde estoy predicando en otro rancho. Dice que en su angustia, en su problema, en todo lo que estaba pasando de enfermedad, dice que tuvo que venir a Querétaro a que le hicieran una limpia con un brujo. Y le digo, a ver, ¿y el brujo qué te dijo ese brujo? ¿Te sanó o no te sanó? Y me dice, no me sanó, dice. Hay alguien que sí te va a sanar, le digo. Y su nombre se llama Jesús. Porque dice su palabra que ciertamente llevó nuestras dolencias y enfermedades. ¿Y el Señor lo sanó? ¿El Señor lo sanó? Ahora en el rancho, ese rancho, le dice, el Dios que predica a mi tío Chuy es el que sana. Es el que sana. Entonces, ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista aquí? Echa sobre el Señor tu carga y Él te va a sustentar. Yo no me tengo que preocupar de mi trabajo. No me tengo que preocupar de mis deudas. Yo no me tengo que preocupar de lo que falte. Porque Dios es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Pero lo que me tengo que preocupar es de mi vida espiritual. Dile que tienes a tu lado, preocúpate de tu vida espiritual. Por eso dice echar toda su ansiedad sobre Él y Él va a tener cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí más adelante. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído. O sea, lo que yo le estaba platicando como testimonio, me sentía caído, me sentía triste y me sentía mal, para que a lo mejor me entienda. Me sentía mal. Pero le digo al Señor, le digo, Señor, ¿a quién iremos? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No podemos socorrer a nadie. A lo mejor le hablo a otro hermano y está en las mismas situaciones. Porque luego sí pasa. A veces te dicen, hermano, ora por mi matrimonio, que está mal mi matrimonio. O mis hijos. Y a veces nosotros estamos viviendo esa situación también. ¿Qué podemos decir? Solamente decir que la fortaleza de todos los cristianos es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Porque Dios siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Pero va a depender de nosotros.
No es del que corre, ni del que camina, sino del que Dios tiene misericordia de nosotros. Y las misericordias de Dios son para siempre. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 37. Vamos a ver. Salmo capítulo 37, mire lo que dice. Vamos a explicar algo de los salmos. ¿Qué es lo que dice en el encabezado? ¿El camino de quién? El camino de los malos. ¿Qué dice? No te impacientes a causa de los malignos. O sea que usted no se impaciente de aquella persona que es mala. Aquella persona que no le habla en el trabajo. Aquella persona que siempre usted tiene problemas o tenemos problemas con ellos. No se preocupe por eso. Porque Dios es el que va a acomodar las cosas. Dios es el que va a empezar a obrar en aquella persona. Amén. ¿Cuántos creen? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como las hierbas se secarán pronto, porque como hierbas será pronto cortados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ponerle al Señor todo lo que está pasando en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Invita al que tienes a tu lado, ponle todo al Señor y vas a ver que Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver lo que dice el salmista. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Pero vamos a ver la clave, lo que dice el capítulo número 3. ¿Qué dice el capítulo número 3? Ahí está en la pantalla. Dice, confía en el Señor y haz el ¿qué? O sea que tu enemigo tienes que hacerle un bien. ¿Sí me explico? Que tenemos que hacerle un bien a nuestro enemigo. Eso es lo que dice la Biblia. No tenemos que hacerle mal al enemigo, a nuestro enemigo. Hay que hacerle un bien. Miren lo que dice. Verso número 3. Confía en el Señor. ¿Qué es confiar en el Señor? Confiar en el Señor es obtener algo que yo no veo. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que yo no veo son eternas. ¿Qué es lo que te ofrece el Señor Jesucristo? Dios a través del Señor Jesucristo. La vida eterna, la liberación. Por eso le preguntaba que cuántos tenemos enemigos, aparte de nuestra carne, ¿eh? Hay enemigos también por ahí que nos andan pues rodeando también, que no quieren que la obra de Dios continúe. Quiere haber oposición. Hace poco nos dimos cuenta de una persona que se había levantado el rancho al 70% para quemarnos a nosotros, pero nos dimos cuenta también que se había levantado una turba de puras mujeres también, que las mujeres también querían sacarnos de ese rancho también, pero ¿por qué no nos pudieron sacar? Y yo le dije a los hermanos, bueno, si no me dejan entrar por este rancho, a la mitad de su rancho, nosotros vivimos en la orilla y me meto por otro lado. Pero esta obra no va a parar, porque esta obra es obra de Dios. Entonces yo tengo que echar todo ese problema en el Señor y Él nos va a sustentar. Puedes darle una ofrenda de palmas al que vive, dáselos con todo tu corazón. Dile, muchas gracias Dios por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos están tristes? ¿O cuántos se han sentido tristes? A ver, levántelos de las tristezas. Gloria a Dios. Nomás yo y Brandita estábamos tristes. Los demás son alegres, qué bueno. Como la flor de la mañana, alegre. De verdad,
nos hemos sentido mucha tristeza. Yo de verdad le digo, creo que entre más me meto a servir al Señor, como que más tristeza quiere entrar en mi corazón. Y a veces sentimos una carga tan tremenda, tremenda carga y el Señor dice, echar toda tu carga sobre Él y Él va a tener cuidado de nosotros. Pero a veces es imposible, porque a veces sí tomamos la carga. Y yo le digo, Señor, ya no quiero estas cargas, ya no quiero esto, te lo dejo a ti. Pero esa es la lucha que tenemos que tener. Esa es la lucha que tenemos, que nuestro enemigo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, él siempre nos va a poner trabas, nos va a poner tristezas, nos va a poner muchísimas cosas en nuestro camino. Pero poderoso es Dios, que nos va a librar de todas nuestras aflicciones. Amén. Mire lo que dice este salmista. Dice, confía en el Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llegó un muchacho, se atravesó en mi coche y empezó a venir muchachos enfrente de mi coche. Y dije, este no le pega a mi coche, ni me va a pegar a mí tampoco. En otro rancho, me bajé de mi coche y le dije, ¿qué pasó? ¿Para qué quieres, chacos? Para matar a un sotanudo, dijo. No es para mí, le digo. Yo no traigo sotana. No traigo sotana. Y se empezó a molestar, a molestar, a molestar. Y dice, escúchame, te voy a escuchar, le digo. Y tantas cosas me dijo, muchas cosas. Y le dije, ¿sabes qué? Ni vengo a lavar cocos, ni vengo a cambiar religiones. Lo único que vengo es para que conozcan el que hizo los cielos y la tierra. Y tú tienes que conocer al que hizo los cielos y la tierra, le digo. Y si vas a empezar a matar sotanudos, tú verás lo que tienes que hacer. Pero yo lo hice porque confié en el Señor. Y si nosotros confiamos en el Señor, dice la Biblia que seremos como el monte de Sión, que no se mueve. Dígale que tienes a tu lado, no te muevas. Porque cuando nosotros nos movemos, viene el enemigo de nuestras almas y somos presa fácil para él. Amén. Por eso dice, lo importante del salmista es, confía en el Señor y haz el bien. Pero a veces haces el bien y a la gente le parece que es mal. Porque a lo bueno les parece malo y lo malo les parece bueno. Pero mire lo que dice. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pero el verso 4, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en el Señor. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se deleitan todavía? A ver, levanta la mano que se deleita todavía. Porque cuando usted se deleita en no ir, por ejemplo, a una taquería, usted sigue yendo a comer gracias a esa taquería. ¿Por qué? Porque dice, deliciosos los tacos. Y no se va a otros, sino a esos. Porque su paladar se está deleitando. Imagínense su alma y la mía que se está deleitando en el Señor. Por eso dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Pero yo le dije al Señor que me diera un coche. Yo le dije al Señor que me diera una casa. Yo le dije al Señor que me bendijera con esto. Y el Señor dice en su palabra, pídeme todo lo que quieras y le será hecho. Yo puedo pedir. Y dice, ustedes piden, pero no reciben. Y sigo pidiendo,
pero no sigo recibiendo. ¿Por qué no sigo recibiendo? Porque estoy pidiendo torcido, estoy pidiendo mal. Pero si le digo, Señor, necesito que me bendigas con un coche, pero un coche, no una tartana, para que yo vaya a tales lugares y predicar tu palabra. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Te va a bendecir. Aquí lo dice, mire. Deleítate a sí mismo en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón nos engaña. El corazón nos pone tinieblas. El corazón todo lo ve bien, porque dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, ¿verdad? Amén. Deleítate a sí mismo en el Señor y concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Muchas veces nos hemos levantado porque nos levantamos tarde y ni siquiera nos encomendamos en el Señor. Se nos olvida. ¿Cuánto se les ha olvidado? ¿Sí estoy hablando con la iglesia o no? ¿A cuánto se les ha olvidado? Y salimos corriendo en el coche. Y allá más adelante nos le atravesamos a un chavo o una señora, lo que sea. Más a las señoras que son muy groseras. Empiezan a decir grosería luego a uno. Porque no nos encomendamos al Señor. ¿Qué es lo que dice el verso número 4? El 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. O sea, yo tengo que confiar en el Señor. Que Dios va a derrotar a través del Señor Jesucristo a mi enemigo. Amén. Pero ¿qué dice el Salmo 40? A ver, vamos a ver lo que dice el Salmo 40. ¿Qué dice el Salmo 40? Pacientemente esperé en el Señor. Una persona me dijo, oiga, yo quiero ir a su iglesia, dice, a ver con qué me bendice el Señor. Y le digo, ¿sí? ¿Va a bendecirte que va a dar tranquilidad a tu alma? ¿Te va a bendecir con algo, con lo que tú quieras? Pero tenemos que sembrar. Tenemos que esperar. No es como llegar aquí a la iglesia y yo ya fui bendecido. Amén. Mire lo que dice. Pacientemente esperé en el Señor. ¿Cuántos son impacientes? ¿Qué es lo que pasa con la impaciencia? Cuando vamos a un restaurante, ¿cuánto tiempo nos tardan en servir? ¿Cuánto tiempo nos tardan en servir? Bueno, a la taquería, si quiere. La semana antepasada salimos de mi esposa y nos metimos en un restaurante. Casi se aventaron 1 hora para podernos servir. Y el Señor me hacía sentir, ¿te acuerdas que hasta los dedos le tronabas a tu esposa para que te sirviera? Y aquí no dices nada, y aquí vas a pagar, y allá no estabas pagando. ¿Sí me explico? A veces somos impacientes. Pero ¿qué dice la palabra? Pacientemente esperé en ¿quién? En el Señor. Por eso le pregunto que cuántos somos impacientes. A lo mejor usted algo le pidió al Señor. El Señor va a contestar. ¿Cuántos lo creen? El Señor va a contestar. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y cuando nosotros nos desesperamos, las cosas nos pueden salir mal. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios va a responder a su pueblo. Amén.
Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero ¿qué dice el verso 2? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Usted cree que el soñador José estaba desesperado en el pozo? ¿Cuántos creen que estaba desesperado? Yo creo que no estaba desesperado. ¿Usted cree que se estaba gozando ahí? Yo creo que se estaba gozando. Dile que tienes a tu lado, gózate. A veces nos desesperamos por una situación que estamos viviendo. Pero yo le puedo asegurar, y la Biblia no lo dice, que José no estaba desesperado. José estaba esperando que el ángel del Señor entrara a José y sacarlo de ese pozo. ¿Sí me explico? Del pozo de la desesperación. Por lo cual usted y yo no tenemos que desesperarnos. Tenemos que confiar en Dios, que Dios va a hacer las cosas, que Dios va a cambiar la familia, que Dios va a transformar su carácter de usted y el mío. No se vaya a ofender. Cuando no oramos, estamos de un mal humor siempre, porque no hay paz en nuestro corazón. Pero cuando estamos en contacto, en continua oración, hay paz, hay alegría, hay gozo, y la tristeza siempre va a huir. Pero va a decir, hermano, no me acaba de contar usted que se sentía triste, pero la tristeza huyó de mi vida, en el nombre de Jesús. Dice, de lodo cenagoso puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo estaban nuestros pasos? Torcidos. Y no es que camináramos chueco, sino íbamos por los pasos correctos. Amén. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando espero en el Señor, ¿cómo lo tengo que esperar? Con alabanza. Con alabanza. Y cuando nosotros cantamos alabanza, estamos dándole la gloria al que reina y el que vive por los siglos de los siglos. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Amén. Entonces, ¿qué tan importante echar nuestras cargas sobre el Señor? Yo sé que aquí hay hermanos, y no lo sé yo, sino lo siento, que de verdad han pasado situaciones difíciles igual que yo, y sus corazones están cargados. Y a veces sientes que ese corazón ya no puede. Y el enemigo de nuestras almas nos pone pensamientos malos en nuestra mente y nos cauteriza nuestra mente. Pero dice el Señor en su palabra que el Espíritu de Dios me ha hecho libre. ¿Quién es el que lo hace libre? El Espíritu de Dios. Por lo cual me ungió para dar las nuevas. Amén. Hay algo nuevo que Dios te quiere entregar hoy. Hay algo que Dios quiere, que eches toda su carga sobre Él. Que cuando te sientas inquieto, que cuando sientas tristeza, y cuando quieras que un ser querido vuelva, hay que tener paciencia. Que Dios va a empezar a moldear, que Dios va a empezar a restaurar. Amén. Y yo sé que Dios ya lo está haciendo, que Dios está obrando en cada corazón.
¿Qué dice el Salmo 70? Se me vino a la mente. ¿Qué vamos a ver lo que es el Salmo 70? Dice: oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, socórreme. ¿Qué dice el verso 2? Sean avergonzados. El enemigo se tiene que confundir con los hijos de Dios. No los puede tocar. Cuando los hijos de Dios se meten en lo que se llama oración, tener la comunión con Dios, el enemigo va a querer tocarte, pero no te va a tocar. ¿Qué dice? Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su ofrenda hecha al Señor. El vecino te quiere ver derrotado. Al que tienes en los negocios te quiere ver derrotado. Al que tiene una profesión lo quiere ver derrotado. Le decía en la Huasteca yo a una persona, le digo, oye, ¿y aquí hay víboras? Sí, hay víboras. Y la otra vez me salió una víbora, pero estaba un montón así grande, ¿Y qué hiciste? Traía una piedra, para aventársela y me dio miedo y no se la aventé, dice, no pude. Agarré un palo y no pude pegarle, dice. ¿Y luego? ¿Qué hiciste? Ya con mucho rato, dice, corté una vara más gruesa y sí la pude matar. Y cuando yo saqué esa víbora, dice, se arrimó una persona y me dijo, mira toda esta víbora que tenía aquí. Y dice que le dijo, es que te tienen envidia por el trabajo que tienes. Serán avergonzados y confundidos, le digo. ¿Quién te va a envidiar tu trabajo? Le digo, que andas chaponeando la hierba, le digo. ¿Quién te lo va a envidiar? Te envidiarían que fueras el presidente municipal, le digo. Pero eso se dice el diablo, es el que dice las cosas, le digo. El diablo va a poner muchos pensamientos en nosotros. El diablo te va a decir, mira, no sirves para nada, mira esto y lo otro, mira, no eres bonita, mira, no eres bonito. No. El diablo te va a decir muchas cosas, pero lo que sí te digo, que mucho eres amado ante los ojos del que hizo los cielos y la tierra. Porque dice, a mis ojos fuisteis de grande estima. Entonces, ¿qué dice este salmista? Gócense, alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Dile a que tienes a tu lado, engrandecido sea Dios. ¿A quién le damos la gloria y la honra? Al Dios grande, fuerte y poderoso. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Ahí donde está, levante su mano y hable con el Señor lo que usted quiera hablarle con Él. Lo que usted quiere tener un encuentro con Él. Ahí está el Señor. Dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de llamarme tu hijo. Pero dijo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Líbrame de mis enemigos. Líbrame de la mano del perverso. A los que han puesto trampas. A los que han puesto trampas. Dice la Biblia que tu lucha no es carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, por este rebaño, por cada uno de los que están aquí, Señor. Y tú conoces el corazón de cada uno de ellos, y conoces mi corazón. Pido, Señor, que el enemigo sea confundido, y que cada necesidad que ellos estén pasando, usted, Señor, sé el que va a orar.
Padre bendito de los cielos, en el nombre de Jesús, todo espíritu de mentira, todo corazón cautivo, toda mente cauterizada, sea libertada por la sangre del Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Habla con Él. Dile lo que sientes. Esa carga que has llevado en tu corazón, en tu cerebro, pónsela ahí al Señor. Pónsela ahí al Señor. Y dile: Señor, yo ya no puedo con esta situación. Ya no puedo con mi carácter. Ya no puedo con esta rebeldía. Dile: Señor, moldéame. Moldéame, renuévame. Límpiame. Limpia de mis pecados. He fallado, Señor. Lo reconozco. Pero hoy vengo ante ti para decirte que te sigo amando. Y te doy gracias porque me sigues esperando, porque tú eres paciente y eres humilde de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra, Dios. Usted se lo merece, Señor. Sana, Señor, el corazón herido. Sana, Señor, los pensamientos. Sana, Señor, nuestras iniquidades, nuestro pecado. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, por aquel, Señor, que se ha sentido malo, que ha sentido mal estar en su cuerpo, que el enemigo ha trastornado su mente. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, sea libertada la congregación, sea libertada en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, si tú tienes el deseo de pasar, hazlo con libertad. No permitas que el enemigo te diga: no pases, aquí quédate. No lo permitas. Avergónzalo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Padre Celestial, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,